este tema pues es la primera vez como que lo comparto y ha sido como un proceso de reflexión también para nosotros y en especial para mí porque nos encontramos ahora mismo nosotros trabajando con el proceso de reacreditación de nuestro departamento y pues me he puesto a reflexionar sobre esto porque no necesariamente, ¿verdad? Es como un planteamiento también para mí, una respuesta que debemos tener sobre si esto es o no aprendizaje en servicio, lo que estamos haciendo. Así que me gustaría que esta fuera una presentación interactiva y que ustedes también, ¿verdad? Emitan sus opiniones y sus recomendaciones. Nosotros todos los años recibimos estudiantes de toda la isla, inclusive pues tenemos también estudiantes internacionales que vienen de programas de intercambio y otros que vienen a estudiar a Puerto Rico. Por ejemplo, pues tenemos de España y de Colombia en este momento. Yo soy la asesora académica también, así que tengo, ¿verdad?, un vínculo más directo con el estudiantado. Este semestre, pues quise mirar, nosotros recibimos este semestre 52 estudiantes y pues a mí me envían un listado de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, ¿verdad? De dónde vienen estos estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces quise recrear aquí un poco de dónde vienen nuestros estudiantes este semestre, ¿verdad? Porque si los miro en el universo, que son 200 y pico que tenemos actualmente, pero si se fijan, ¿verdad? Pues vienen de diferentes pueblos, de Vega Alta, de Carolina, de Corozal, de Loíza, de San Juan, mayor parte de ellos, vienen de escuelas públicas, de escuelas privadas, de Toa Baja, de Cataño. Así que nuestros estudiantes llegan a la universidad, igual que los de las disciplinas de ustedes, ¿verdad? Buscando asegurarse que eso que ellos van a estudiar es lo que ellos quieren ejercer, probablemente gran parte de su vida laboral, ¿verdad? Así que a mí siempre me gusta saber, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes? ¿Cuáles son las expectativas que ellos tienen en términos de los cursos? Así que siempre empiezo mis clases ese primer día hablando antes del prontuario, ¿verdad? De presentar el prontuario, me gusta, o del sílabo, me gusta entonces conocer las expectativas de ellos. Más con el imaginario que se crea, ¿verdad? De lo que es trabajo social y igual que las otras profesiones con los medios de comunicación, ¿verdad? Y todo esto. Y que ellos van a esperar del curso que van a estar tomando conmigo, que más que un requisito, ¿verdad? Yo sé que siempre hay unas expectativas de lo que ellos quieren aprender. Entonces, les quiero leer brevemente una reflexión inicial que siempre que hacemos específicamente en los cursos que nosotros le llamamos metodología y prepráctica. La estudiante me dice que durante el semestre de enero a mayo que va a estar tomando X curso y que es su primera prepráctica. Como parte del currículo del curso, ella dice que va a realizar esta reflexión inicial sobre sus expectativas y las primeras impresiones de la prepráctica. Yo siempre pues, les doy una guía de preguntas con 4 preguntas, no les doy muchas, pero quiero que ellos me hablen sobre los retos que ellos van a enfrentar, además de las expectativas, y también que me hablen de sus emociones. En el caso de ella, pues ella me dice las expectativas de logro que espero alcanzar son aprender mucho y aplicar el conocimiento adquirido en las preprácticas. Deseo tener múltiples experiencias que contribuyan a mi desarrollo como estudiante, persona y futura trabajadora social en formación. También deseo aclarar mis dudas, y miren, aquí es que voy, mis dudas respecto a la profesión del trabajo social, porque mucha gente piensa que el trabajo social es ayudar a las personas. Y para yo ayudar a alguien, pues no tengo que ir a la universidad necesariamente, ¿verdad? Así que parte de lo que nosotros, los mitos que empezamos a romper, ¿verdad? De lo que realmente es trabajo social. También que deseo aclarar mi duda respecto a la profesión de trabajo social, es decir, determinar si realmente me gusta y si deseo ejercerla en el futuro. Y estoy segura que los 52 estudiantes que entraron este semestre a nuestro programa, de igual modo, estarán pensando si eso realmente es lo que ellos quieren estudiar o no. Y por ahí, pues ella me va diciendo, pues sus preocupaciones de las emociones y los sentimientos. Me dice que tiene sentimientos positivos y negativos, que se siente feliz y entusiasmada, pero que a la misma vez está nerviosa y tiene miedo debido a la incertidumbre sobre lo que se va a enfrentar, porque cuando hablamos sobre preprácticas, que nosotros entonces tenemos preprácticas, pues entonces ya eso les ocasiona, ¿verdad? Unos temores, unas ansiedades, ellas le llaman,
sobre las experiencias que vayan a estar enfrentando. Así que a partir de esta situación, que más adelante entonces le voy a presentar otros comentarios de otras estudiantes ya como resultado de haber pasado por estos cursos, para que conozcan, ¿verdad?, sus testimonios y cómo fue la experiencia de estas estudiantes. Pero quería un poco problematizar porque los estudiantes cuando llegan pues tienen unas expectativas que no necesariamente son las que va a ocurrir en el curso, pero siempre me gusta, como dice Paulo Freire, ¿verdad? Hacer lectura del mundo, en este caso, hacer lectura a través de las reflexiones de los estudiantes y conocer, ¿verdad?, qué es lo que ellos piensan. Así que como parte de esta presentación vamos a estar definiendo conceptos básicos que incluyo aquí, compartir algunos ejemplos de aprendizaje en servicio en instituciones de educación superior, presentar el modelo que nosotros utilizamos en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que nos encontramos ahora mismo, como les dije, reflexionando sobre el mismo, ¿verdad? Porque estamos en el proceso de reacreditación en 1 año y medio. Reflexionar sobre si las experiencias que desarrollamos en el Departamento de Trabajo Social se considera aprendizaje en servicio. A mí me gustaría que ustedes también me dijeran, ¿verdad? Pues mira, sí, cumple con los criterios, cumple, y que ustedes también reflexionen sobre las prácticas que ustedes tienen como parte de su currículo. Entonces, después que yo termine con mi presentación, va a entrar Sofía para compartir su experiencia como estudiante ya egresada, ¿verdad? Ella es una estudiante graduada que trabaja conmigo actualmente como asistente de investigación, pero que se formó en el Departamento de Trabajo Social y que tomó, ¿verdad?, todo el currículo, las 4 preprácticas y la práctica final, que es algo que les voy a estar explicando. Entonces, entrando ya de lleno en lo que es el aprendizaje en servicio, pues las referencias las tengo al final, no las van a ver en las slides, en las diapositivas, pero las tengo al final. Esta es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad. Así que ya me está diciendo, ¿verdad?, 2 áreas bien importantes, porque entonces estamos aprendiendo, pero estamos a la misma vez accionando, ¿verdad? En este caso en la comunidad, en un solo proyecto bien articulado, en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales. Así que ahí hay varios elementos que me van diciendo, ok, tengo aprendizaje, tengo servicio a la comunidad, pero hay unas necesidades reales. O sea, que yo se las pregunto a la gente, que yo voy a ir a busco, ¿verdad? En otras palabras, con el objetivo de mejorarlo. Es una metodología educativa, y cuando hablamos de metodología, hablamos de pasos, ¿verdad? Hablamos de proceso, que integra el servicio comunitario con la instrucción académica. Pero entonces, ¿desde cuándo se viene hablando de esto? Pues John Dewey, ¿verdad? Aunque él no fue el que creó específicamente este concepto, sí nos dice la importancia que tiene el aprendizaje activo y experiencial en contextos reales, que es crucial para el desarrollo educativo. Él dice que debemos exponer a los estudiantes, ¿verdad?, esas experiencias prácticas para que ellos puedan comprender mucho mejor la parte teórica y de esta manera tener una mejor ecuación para tener unos mejores empleados, ¿verdad?, y profesionales en el futuro. Robert Sigmund, para los 70, definió el aprendizaje en servicio como una práctica educativa en la que el aprendizaje y el servicio mutuo se integran con un propósito claro, utilizando como base lo que dijo John Dewey inicialmente. Luego de eso, a partir de los 80 y los 90, Robert Sigmund crea como toda una estructura, ¿verdad?, o una metodología de cómo entonces se debe hacer eso. Y a partir de los años 80 y 90, entonces en Estados Unidos específicamente, pero ya en otras partes del mundo, ¿verdad?, como Japón, China, se está trabajando, Corea, se trabaja con el aprendizaje en servicio en las universidades. Así que esto no es exclusivo de Estados Unidos. Entonces, el Congreso de Estados Unidos funda en 1990 la Comisión de Acción Nacional y Servicio Comunitario, la cual facilitó que se institucionalizara esta metodología y que se expandiera en la educación superior. Así que, ¿verdad?, estos son unos breves datos históricos. Pues entonces, cuando hablamos de aprendizaje en servicio, en este caso, ¿verdad?, para fines de esta presentación, porque sabemos que se puede ver también del sistema escolar, estamos hablando de esa colaboración entre las instituciones de educación superior con la comunidad. Y yo sé que en las universidades pues hacemos mucho servicio comunitario.
hay una responsabilidad social, ¿verdad? Y he estado pensando en estos días en todos esos conceptos y cómo se entrelazan, ¿verdad? Con lo que es el aprendizaje en servicio, pero es bien importante que se den unos elementos, ¿verdad? Tiene que haber una integración curricular. El aprendizaje es intencional, ¿verdad? Y se planifica. Así que ya me está diciendo, esto es más que un voluntariado, ¿verdad? Por decirlo así, esto es mucho más que eso. Yo tengo estudiantes que se van voluntariado a diferentes partes del mundo, pero eso es un voluntariado, que muchas veces dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Igual que los programas de internado, que entonces se los convalidan muchas veces por créditos, ¿verdad? Por electivas libres, dependiendo. Entonces, pero aquí ya esto está integrado al currículo y tiene, ¿verdad? Está previamente planificado. También aquí se tiene que dar mucho lo que es la reflexión crítica. Y ahorita les voy a presentar unos ejemplos, ¿verdad? De universidades, cómo ellos lo trabajan, porque la parte de la reflexión crítica es bien importante para que se pueda dar entonces el aprendizaje. Y la evaluación del impacto. Necesitamos también evaluar, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que tiene esta educación, este aprendizaje en servicio con nuestros estudiantes y los podemos medir también, ¿verdad? En la comunidad y de otra forma. Se ve como la educación en servicio, podríamos decir, ¿verdad? Que es una innovación educativa a pesar de que ya lleva bastante tiempo. Y tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que no es una actividad adicional, no es algo extra. Así que quiero hacer énfasis, ¿verdad? En eso, que está integrado en el currículo, que está previamente planificado, que se dan procesos de reflexión crítica, ¿verdad? Y eso está establecido en esa metodología y que se evalúa ese proceso y el resultado. Entonces, el aprendizaje en servicio tiene beneficios tanto para los estudiantes como para nosotros los docentes y también para la comunidad. Para los estudiantes, pues miren, vamos a tener estudiantes que van a tener un mayor desarrollo académico porque van a poder entender mucho mejor la teoría que nosotros damos en la sala de clases y por ende van a ir más preparados al campo profesional. Desarrollan también unas competencias sociales y cívicas y un pensamiento crítico y una capacidad mayor para resolución de problemas, que sabemos que esos son destrezas del siglo XXI, ¿verdad? Lo que le llaman los soft skills, que son bien importantes en los empleados, en los profesionales del siglo XXI. Para nosotros los docentes, pues mira, estamos enriqueciendo nuestro currículo, retroalimentación enriquecida, porque vamos entonces a recibir, ¿verdad? Y en mis cursos, pues a mí me pasa la importancia entonces de estos cursos, porque mira, profesora, puedo entender mejor. No es lo mismo, ¿verdad? Escucharlo que accionarlo y hacerlo. Y también nos sirve como oportunidades de investigación. Así que les voy a también a presentar ahorita un programa nuevo que nosotros ya llevamos 1 año y medio, ¿verdad? Una propuesta trabajando con él y cómo también se integra entonces la investigación como parte de ese proyecto o de ese acuerdo colaborativo. ¿Qué beneficios tiene para la comunidad? Pues miren, vamos a estar trabajando con problemas reales, ¿verdad? Yo no voy a, cuando yo, pues, y ya estoy hablando un poco de mi experiencia, ¿verdad? Cuando los estudiantes van, ellos no llevan algo ya diseñado. Ellos van a diseñar basado en las necesidades de las comunidades. Ellos van a solucionar unos problemas, bueno, y a lo mejor no a solucionarlos completamente porque sabemos que eso sería irreal, ¿verdad? Pero ayudar en ese proceso de solución de problemas y que eventualmente, ¿verdad? Se le pueda dar seguimiento con otros grupos de estudiantes. También se fortalecen entonces esas relaciones del sistema universitario con las comunidades, por lo cual se pueden crear, ¿verdad? Más alianzas, más colaboraciones, lo cual es beneficioso desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Porque a lo mejor pues esa gente que están en las comunidades van a ser nuestros estudiantes, ¿verdad? Van a ser la familia de nuestros estudiantes, van a venir a buscar servicios también a la universidad, ven la importancia que tiene la universidad para la comunidad, entre otras cosas. Así que también se da lo que es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Así que estos son solamente algunos de los beneficios que podemos encontrar en lo que es el aprendizaje en servicio en la educación superior. No sé si alguien quiere añadir algún otro que yo no haya mencionado.
¿Qué diferencia tiene el aprendizaje en servicio respecto a otras metodologías? El aprendizaje en servicio se distingue de otras metodologías, pues precisamente por la integración a la comunidad, ¿verdad? Porque hay un enfoque de intercambio recíproco. ¿verdad? Yo te estoy facilitando que el estudiantado vaya, que visite, que ofrezca, pero a la misma vez yo estoy recibiendo algo a cambio, ¿verdad? Yo puedo fortalecer mis cursos, mis prácticas educativas a través de esa parte recíproca que yo recibo de intercambio, ¿verdad? Esas conversaciones que podemos tener con la comunidad, los resultados de los proyectos que desarrollamos. La reflexión crítica estructurada, eso es bien importante. En todos nuestros cursos nosotros trabajamos con reflexiones críticas, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo y ahorita pues vamos a ver, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo y su compromiso, el compromiso con el beneficio tanto académico como social. Así que sentimos que estamos aportando, ¿verdad? Estamos aportando no tan solo a tener unos profesionales, ¿verdad? Que lo estamos desarrollando en trabajo social, sino también que tenemos una responsabilidad con las comunidades y que sentimos que estamos haciendo unas aportaciones desde la academia, ¿verdad? Desde la academia y que a veces pues pensamos la academia está allá, ¿verdad? Y nosotros acá, no, nosotros estamos en las comunidades y yo creo que eso es bien importante. Esto lo convierte en una metodología más holística y orientada al desarrollo integral del estudiante y de la comunidad, porque es más completa, ¿verdad? Es más completa, no estamos en la educación tradicional, que es solamente en la sala de clase, depositando alguna información en el estudiante, ¿verdad? Sino que el estudiante está así, adquiriendo, ¿verdad? La parte académica, pero también puede verla entonces en la práctica y puede deconstruir cosas que a lo mejor, pues mira, yo pensé que era de esta manera mientras lo leíamos, mientras lo discutíamos en el salón, pero cuando estoy allá pues me doy cuenta o no pensé que era así. Así que nos ha pasado, ¿verdad? Pues esto. ¿Cómo nosotros entonces podemos implementar el aprendizaje en servicio en las universidades o en los cursos? Yo estoy segura que en Río Piedras, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy en el comité de la Mirar State y parte de las cosas que yo me gustaba mirar mucho es la parte de responsabilidad social y ver lo que hacen todas las facultades. Y ahorita tengo reunión con ese comité. Así que yo sé que en la Universidad en Río Piedra, igual que los demás recintos que se especializan también como en áreas diferentes, a lo mejor, pues estamos dando servicio a la comunidad. Estamos ofreciendo, ¿verdad?, esos servicios. Así que todo comienza o todo debe darse a través de un diseño de proyecto. Cuando vamos a diseñar un proyecto, pues tenemos que identificar primero esas necesidades de la comunidad. ¿A través de qué? A través de cuestionarios, a través de entrevistas, a través de grupos focales. Hay diferentes formas de hacerlo. Debemos definir entonces los objetivos académicos y comunitarios. Entonces vamos, basado en eso, ¿verdad? Luego que identificamos esas necesidades, intereses y problemas de la comunidad, vamos a definir cómo nosotros lo podemos trabajar, ¿verdad? Desde algunos de nuestros cursos y también para fines comunitarios. Y luego vamos a estructurar un proyecto y vamos a integrar la reflexión crítica de los estudiantes en diversas partes del proceso, ¿verdad? O de la metodología que vayamos a utilizar. Por ejemplo, yo superviso la práctica final también de los estudiantes de práctica y nosotros diseñamos, hace un año y medio, pues diseñamos un pequeño proyecto para trabajar necesidades emocionales de los estudiantes universitarios y hicimos un estudio de necesidades, ¿verdad? Se hizo una encuesta al universo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales que se hizo a través de la Oficina de Asuntos Estudiantiles. Cogimos entonces esos resultados, ¿verdad? Yo me senté con los estudiantes y los analizamos y entonces lo discutimos con el decano y entonces estructuramos ese proyecto de manera que se pudieran beneficiar, en este caso, estudiantes particularmente de la Facultad de Ciencias Sociales, que era con quienes estábamos trabajando. La integración de la reflexión crítica, pues miren, se da de diferentes formas, tanto escrita como en discusiones, ¿verdad? Porque nosotros teníamos reuniones semanales para ver entonces cómo se iba desarrollando ese proyecto, qué cosas necesitábamos ajustar, ¿verdad? Que todavía estaban por ahí, mirar los resultados, según se iban dando encuentros y otras actividades que estábamos haciendo. Así que la integración de la reflexión crítica es bien importante que se dé a lo largo del proceso,
¿verdad? Los retos que podemos enfrentar, ¿verdad? Y vi que aquí la mayoría pues, son de las universidades. La falta de tiempo y recursos, ¿verdad? Eso es algo yo creo que lo tenemos todos los días. A veces yo quisiera hacer unos proyectos de mayor alcance comunitario, pero por ejemplo, en este momento, pues mi estatus no me lo permite, ¿verdad? Porque estoy muy comprometida pues, con los comités y con todas las cosas que ustedes saben, con los haberes, pero no quiere decir que yo más tarde no lo vaya a hacer, ¿verdad? Ahora mismo tengo unos proyectos que son más pequeños, que eventualmente los quiero extender, ¿verdad? Y estoy empezando con unas investigaciones para luego entonces proponer unos proyectos de mayor alcance. La falta de tiempo y recursos, pues podemos empezar proyectos más pequeños. En la universidad pues tenemos los fondos FIPI, por ejemplo, que nos permiten entonces desarrollar, ¿verdad? Esos pequeños proyectos o hacerlos por fase y los podemos integrar, ¿verdad? En nuestros cursos. Sabemos que todo pues tiene que pasar por el CIPCHI, ¿verdad? Si vamos a estar haciendo investigación. Y también entonces podemos buscar apoyo organizacional comunitario, dependiendo entonces donde, ¿verdad? Donde vayamos a estar trabajando, pues también podemos pedir colaboración del personal y cuando sometemos propuestas, pues también, ¿verdad? Eso se puede incluir en la propuesta del personal de la comunidad. Tenemos entonces, otro de los retos que también enfrentamos es muchas veces la desconexión entre la teoría y la práctica. Por eso es importante la reflexión crítica al final de cada actividad para hacer conexiones explícitas, porque entonces a veces pues, los estudiantes van a tener la experiencia, pero si no hablamos sobre eso, si no analizamos, si no problematizamos, pues a lo mejor eso se quedó ahí en la mente del estudiante, pero entonces el estudiante no tiene claro, mira, ¿para qué yo hice eso? ¿Por qué yo fui allí? ¿Por qué tuve que ver esta obra? ¿O por qué tuve que hacer esto otro? Pues no sé, pero siempre el análisis crítico, ¿verdad? La reflexión crítica es bien importante. Y vincularla con el contenido académico, con lo que estamos enseñando. Así que esas discusiones en las clases, las tareas pueden ser escritas, ¿verdad? Yo las prefiero escritas, pero también prefiero la discusión, las dos. Y también, bien importante, tenemos que evaluar el impacto. ¿Por qué yo lo hago? ¿Para qué yo lo hago? ¿Cuáles son los indicadores de éxito? ¿Cómo yo voy a hacer que lo logre? ¿Cómo yo voy a saber que logré el propósito? Por eso también tengo que tener bien claro, ¿verdad? Cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas desde el inicio del proyecto, tanto para los objetivos académicos como para los comunitarios. Y aquí nuevamente, ¿verdad? Hay algunos ejemplos que podemos utilizar de instrumentos para recopilar datos, que están las encuestas, las entrevistas, registros de participación para medir el impacto. Claro, siempre se recomienda lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿verdad? Para tener lo mejor de dos mundos y poder entonces hacer un mejor análisis. Doctora, hay dos comentarios aquí en el chat. Uno de Juan Valera, que dice que hay un componente de servicio interno en el grupo, los más adelantados ayudando a los más rezagados, y de Irma McCagney, que es una oportunidad de humanizar a las personas que se involucran, es el proceso de aprendizaje. Muy bien, parte de lo que dice la literatura, gracias a los dos compañeros, precisamente es eso, esa es la parte, ¿verdad?, social y cívica, de crear también empatía en los estudiantes, pues porque muchas veces, como vimos al principio, mis estudiantes vienen de diferentes partes de la isla, de la educación privada, de la educación pública, no todos han estado expuestos a estas realidades que viven las personas, especialmente a las que nosotros en trabajo social le damos servicio. Y esa parte, ¿verdad?, de crear, ¿verdad?, esa empatía por otras personas es bien importante y en trabajo social particularmente es necesario, ¿verdad? Es sumamente necesario que las personas puedan ser empáticas con otras y que puedan desarrollar relaciones interpersonales positivas, ¿verdad? Eso es bien importante. Muy bien, pues muchas gracias. En nuestro rol entonces como docente, nosotros somos quienes organizamos, ¿verdad?, estos procesos, quienes los sistematizamos. Y no les conté ahorita, ¿verdad? Cuando yo fui a dar el curso, uno de los cursos de prepráctica por primera vez, yo llevaba dando clases muchos años, pero en las otras universidades que yo daba, ofrecía cursos de trabajo social, no tenían el componente de la prepráctica. Así que eso conllevó que yo me tuviera que organizar, ¿verdad?, de una manera que ni les cuento, ¿verdad? Administrativamente y de todo tipo para yo asegurarme que esos estudiantes pudieran cumplir
¿verdad? Con lo que decía el prontuario y en el caso de nosotros con la competencia que se requiere que ellos se lleven cuando salen del curso. Así que existen diferentes formas de nosotros organizar, ¿verdad? Esas experiencias que van a tener nuestros estudiantes, pero también para nosotros entonces manejar la información, porque vamos a recibir mucha información de los estudiantes. Así que hay plataformas de gestión de proyectos. Yo particularmente, ¿verdad? Lo anoté en una diapositiva más adelante. Yo no he trabajado, estas son unas que encontré en la literatura, no sé si alguien las haya trabajado. Yo trabajo con otras plataformas que mayormente son las que provee la universidad, que a veces no son mis favoritas, ¿verdad? Pero pues son las que tenemos accesibles y porque entonces ya los estudiantes también pues las manejan y otros profesores las están manejando. Y prefiero entonces quedarme con las que da la universidad, pero particularmente, pues yo he trabajado con Google Drive, ¿verdad? Comencé trabajando con Google Drive cuando comencé con las preprácticas y yo tengo en archivos, ¿verdad? En archivos electrónicos, pues todos los proyectos que han desarrollado mis estudiantes. Al inicio eran en papel, se entregaban en papel, al final en un portafolio completo ellos entregaban y luego entonces pues lo empezamos a hacer electrónicamente y actualmente pues, lo estoy trabajando a través de OneDrive, ¿verdad? Que sabemos que tenemos Microsoft y entonces pues, estoy trabajando a través de Google Drive todo lo que tiene que ver con los proyectos que trabajan los estudiantes, no importa el curso en el que se encuentren, pero para mí es una manera bastante organizada, ¿verdad? De yo poder tener todos los archivos, ¿verdad? En un solo lugar. Yo les abro pues, un archivo por semestre, un archivo por estudiante, un archivo por proyecto, y entonces ahí, cuando necesito buscar la información, pues yo sé que la tengo ahí, ¿verdad? Guardada. Me gustó mucho, llegué a usar Google Classroom en una ocasión, creo que fue para la pandemia, y no se me... hay gente que le gusta, a mí particularmente no le he vuelto a usar, no sé cuánto ha cambiado, pero no fue mi favorita, ¿verdad? Por decirlo así. Encontré esa que se llama Padlet, que me gustó mucho porque entonces tiene colores, los estudiantes pueden compartir contigo. Para las reflexiones me parece que está bien buena, que yo pienso, la voy a abrir. Por ejemplo, pues, en el caso de nosotros, los estudiantes hacen bitácora. Entonces, pues aquí pueden ir añadiendo, ¿verdad? Haciendo entradas y hay como diferentes diseños. Y después entonces las pueden compartir con la profesora o el profesor. Así que es una manera diferente de trabajar que es menos, digo yo, menos aburrida. Menos aburrida. Así que esta aplicación me gustó mucho y pues no, voy a estar analizando, ¿verdad? Si la integro en el futuro. En mi caso, déjame buscar por aquí. Yo uso, ya que abrí, ¿verdad? Aquí, yo uso OneDrive. Van a ver a lo mejor aquí. Déjame ver. Pues yo lo divido por año académico. Entonces, por curso, ¿verdad? Si se fijan, aquí yo tengo que dice el grupo, estos son los proyectos de grupo. Entonces, yo los divido por comunidades, ¿verdad? Y por estudiantes. Y dentro, entonces, de esos archivos, entonces es que se van subiendo todos los documentos y es como si fuera, yo les digo a los estudiantes, es un archivo, ¿verdad? Yo en cada sobre tienen que estar pues unas cosas y hay unos títulos, así que administrativamente pues también hay que organizar todo con los estudiantes. A veces a los estudiantes les da un poquito de estrés porque a lo mejor no están acostumbrados a trabajar así con tanta estructura y yo les digo, no, pues recuerden que esto es, ¿verdad? Un proyecto profesional y usted necesita hacerlo que se vea profesional, ¿verdad? Y aunque yo soy la que lo manejo, ¿verdad? No necesariamente lo comparto directamente esos documentos con la comunidad, pues tengo que irles enseñando, ¿verdad? La importancia de que todo esté bien estructurado y donde tiene que estar, ¿verdad? Organizado. Pues entonces me puse también a revisar la literatura antes de hablar, ¿verdad? Ya les he hablado del mío un poco, de lo que hacemos en el Departamento de Trabajo Social, de lo que hago yo en este caso. Pero entonces también hay universidades y Tulane particularmente, pues se destaca, ¿verdad? Sobre muchas de las universidades en Estados Unidos. Ellos tienen unas guías de reflexión crítica que se las puedo compartir
después cuando enviemos el material de esta actividad. Así que ellos tienen una guía ya estructurada, yo la estaba leyendo, ¿verdad? Bastante estructurada, bien completa. Tienen muchos cursos que ofrecen para que entonces los estudiantes puedan reflexionar sobre sus experiencias de servicio. Estas guías incluyen preguntas claves para ayudar a las personas, en este caso a los estudiantes, a conectar las actividades comunitarias con el aprendizaje teórico. Claro, somos nosotros entonces quienes tenemos que decidir, ¿verdad?, en qué parte va a usar estas preguntas y no sé qué, a menos que le demos un abanico de ellas, ¿verdad? Y particularmente yo las doy ya a todo el mundo, ¿verdad? Pues estas son las preguntas guía y usted desarrollela. La reflexión crítica es esencial para garantizar que los estudiantes no solo hagan el servicio, sino que entiendan profundamente ese impacto social y académico que tiene en ella. También entonces encontré otro recurso en la Universidad de Massachusetts, que también tienen estos centros, ¿verdad?, de aprendizaje en servicio, que proporcionan recursos y herramientas didácticas como módulos en línea, lecturas recomendadas y ejemplos. Uno entra a algunas universidades y tienen muchas opciones, ¿verdad?, para los estudiantes. A veces son estudiantes que quieren ofrecer servicio voluntario, pero entonces, además de ofrecer el servicio voluntario, ganan créditos académicos. Así, pero todo está bastante, ¿verdad?, bastante estructurado. Tulane, por ejemplo, tiene más de 90 cursos de aprendizaje en servicio cada semestre. Así que los estudiantes pueden entrar ahí y de acuerdo a sus áreas de interés, pues entonces decidir, pues mira, me gusta esto, me gusta este otro, no sé qué. Estos cursos cubren una amplia gama de temas innovadores, diseños de juegos educativos, nutrición cultural, estos son algunos ejemplos, bienestar y sostenibilidad agroecológica, y particularmente esta universidad tiene un compromiso muy fuerte con la comunidad de Nueva Orleans o New Orleans y sus alrededores, ¿verdad? Ustedes conocen las cosas que han pasado por allá, ¿verdad? Los fenómenos naturales y todas estas cosas, lo que lo convierte en uno de los mejores programas de aprendizaje en servicio de los Estados Unidos. Así que se lo pongo, ¿verdad?, como un referente para que entonces lo puedan mirar después. Aquí es que está la guía que se la voy a compartir, que se llama así, What is Service Learning, y te define lo que es el aprendizaje en servicio, y te pone como todo el proceso, te pone las preguntas que ellos utilizan, ellos tienen como que diseñan diferentes actividades. El aprendizaje mediante servicio académico es una experiencia educativa basada en el acuerdo colaborativo. A veces, pues en el caso nuestro, no necesariamente hemos firmado un acuerdo colaborativo para las experiencias de prepráctica, sí para las prácticas finales. Así que este elemento no necesariamente se da. Aprender escuchando y trabajando permite al estudiantado aplicar el conocimiento académico y las destrezas de pensamiento crítico para satisfacer necesidades genuinas de la sociedad. En el caso de ellos, los cursos fluctúan entre 20 y 40 horas, ¿verdad?, por curso de aprendizaje en servicio y una recomendación de 3 horas semanales. En mi caso, cuando los estudiantes van a las comunidades, nosotros tenemos menos horas. Hay un mínimo, ¿verdad? Pueden ser más, pero no pueden ser menos. En el caso de nosotros son 15 horas por curso. Pues entonces, mi recomendación también siempre es, hay un periodo, ¿verdad?, que yo doy como un corte en el calendario del curso. Yo le digo, miren, de esta fecha a esta fecha, es como que cuando ustedes necesitan insertarse, ¿verdad?, en el servicio que van a ofrecer, idealmente, siempre les digo, deben ser semanas consecutivas, ¿verdad? Pues entonces 5 semanas. Y siempre 5 semanas, 3 horas, 3 por 5, 15 mínimo. Si quieren ir más, pues pueden ir más, no pueden ir menos, ¿verdad? Y después se certifican esas horas y se hace como una pequeña evaluación en la organización, ¿verdad? Hacen una evaluación. Así que también encontré también otros recursos que habla también sobre los ejemplos de reflexiones, ¿verdad?, y de preguntas que se pueden utilizar para el aprendizaje en servicio, que también se los voy a compartir para que puedan mirar, ¿verdad?, y analizar y ver cómo lo integran entonces en sus clases. El aprendizaje en servicio se puede integrar, ¿verdad?, con otras innovaciones educativas, y esto es parte a veces de lo que yo me pongo a reflexionar, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Nosotros particularmente trabajamos mucho con el aprendizaje colaborativo, se trabajan en grupos, ¿verdad?, con unos roles definidos y con unos propósitos específicos. En el caso mío, me gusta integrar mucho estrategias de gamificación, ¿verdad?, porque pienso que también es una manera diferente de aprender y veo que los resultados son positivos en el estudiantado. Y nuestro currículo particularmente está basado en competencias, en unas competencias que ya están definidas, ¿verdad? Nosotros podríamos añadir
pero ya hay unas que están dadas por el proceso de acreditación que necesitamos cumplir con ellas para mantener, ¿verdad? Precisamente la acreditación del programa que lo hemos tenido de manera ininterrumpida, ¿verdad? A lo largo de ya más de 50 años. Entonces también tenemos el aprendizaje por retos o proyectos o problemas, ¿verdad? Porque trabajamos con las situaciones de las comunidades específicamente. Déjame ver que ahora como que... Okay, aquí. Ok, entonces ahora le voy a hablar un poquito del modelo educativo que nosotros tenemos. Como les dije, nosotros estamos, aunque nosotros somos un programa que lleva más de 50 años, como 51, 52, estamos desde los 70 y pico. Pues entonces, ahora mismo nos estamos reuniendo todas las semanas, porque estamos mirando, ¿verdad? Pues todo, por lo del autoestudio, qué es lo que queremos hacia el futuro. Pero hay unas cosas que tenemos muy claras, ¿verdad? Que es parte de nuestra misión y nuestra visión. Nosotros trabajamos con lo que es la ética profesional, ¿verdad? Eso es bien importante y eso se toca desde los primeros cursos y de manera transversal, ¿verdad? Corre todo el currículo hasta que el estudiante se gradúa. Así que te hacemos mucho énfasis en la parte ética del estudiantado y nosotros como profesionales. Nosotros también trabajamos desde un enfoque, ¿verdad? Y de derechos humanos y de justicia social. Así que dentro de ese marco se integra entonces este diseño curricular que está basado, ¿verdad?, en competencias para lograr resultados. Y para eso hay unas conductas, ¿verdad? Hay 9, ahora mismo el Council on Social Work pues, hizo una revisión de las competencias que las revisa con bastante frecuencia. Hay unas que son del 2022, que son con las que estamos trabajando, y hay 20 conductas profesionales que nosotros entonces, esas 9 competencias y esas 20 conductas profesionales tienen que correr a través de nuestro currículo, que tiene que ver entonces con los conocimientos, con los valores, con las habilidades y procesos cognitivos y afectivos de nuestro estudiantado. Y eso lo logramos a través del contenido, ¿verdad? Con esos enfoques educativos que utilizamos y con las actividades educativas que incluimos en los cursos. Por último, necesitamos hacer avalúo, ¿verdad?, de los resultados, porque tenemos que demostrar, ¿verdad?, con evidencia que estamos cumpliendo con las competencias. Nosotros establecimos que con un 80%, ¿verdad?, cumplimos con la competencia. Y si hay áreas para fortalecer, pues obviamente, ¿verdad?, tenemos que tomar entonces las acciones correspondientes para entonces fortalecer esas áreas que sean necesarias. Así que ahora mismo estamos en ese proceso que debe ser un proceso constante. Estas son las 9 competencias. El cambio que tuvimos fue la competencia principalmente, ¿verdad?, fue la competencia número 3, donde ahora, pues, de manera bien clara, se estableció que los estudiantes necesitan involucrarse con el antirracismo, la diversidad, la equidad y la inclusión. Entonces, cuando seleccionamos los verbos, pues los verbos estábamos en una discusión, ¿verdad?, porque estamos traduciendo del inglés al español. ¿Cuáles son los verbos, ¿verdad?, que debemos utilizar que nos permitan el accionar correcto, ¿verdad?, como parte de los cursos? Así que hoy mismo, ¿verdad?, vamos a estar discutiendo esto de nuevo. Estamos terminando de revisar lo de las competencias y cuál es la traducción que queremos darle, ¿verdad?, para nuestro departamento específicamente. Así que en el caso de trabajo social, nosotros trabajamos, como les dije, con la ética, con la promoción de los derechos humanos y la justicia social, racial, económica. Los estudiantes se involucran, ¿verdad?, en las luchas antirracistas, con la diversidad y la equidad, se involucran en la investigación informada por la práctica y la práctica informada por la investigación. Tenemos unos cursos de investigación, 2 particularmente. Con la práctica política tenemos un curso de política social. Tenemos entonces los cursos de método que le aplican entonces estas, que son donde están las preprácticas mayormente, que le aplican las competencias 6, 7, 8 y 9. Mayormente pues son en los cursos de prepráctica y en la práctica final. Entonces, nuestro currículo está diseñado de esta manera. Tenemos los cursos de estudios generales, tenemos unos cursos de ciencias sociales que ellos necesitan tomar con 130 créditos que tiene nuestro bachillerato, que sabemos que se está dialogando, ¿verdad?, si se van a reducir o no, pero eso como un tema de conversación que va a tomar un poco de tiempo. Y tenemos unas electivas de trabajo social y unas electivas libres que también ellos tienen que cumplir. En el caso del aprendizaje en servicio, por decirlo, ¿verdad?, si lo queremos poner de esta manera, están en los cursos de trabajo social.
Desde ahí es que les voy a hablar. Aquí están los cursos, les quise poner los cursos para que ustedes los vieran. ¿Cuáles son los que nosotros integramos? Que lo que yo puedo decir que es aprendizaje en servicio, ¿verdad? En el Departamento de Trabajo Social. O que ustedes me digan que no, ¿verdad? Y me digan, no, Nancy, eso no es aprendizaje en servicio. Este curso, el 3005, es de política social, ¿verdad? Ahí los estudiantes conocen el sistema de bienestar social, los cambios que ha sufrido, ¿verdad? Miramos los aspectos históricos de cómo se ha ido cambiando, etcétera, etcétera. Y ahí ellos aprenden cómo se crean las políticas sociales y se convierten en políticas públicas. Entonces, algunos de ellos tienen la oportunidad de ir entonces y hacer un pequeño internado en el Capitolio. No todos los estudiantes lo hacen, pero esos son unos acuerdos, ¿verdad?, que se establecen con diferentes representantes y senadores, y ellos entonces pueden ir y hacer ese pequeño internado allí cuando están tomando específicamente ese curso. Tengo un estudiante que estuvo, que luego cogió un internado y él sometió como 4 proyectos de ley y ¿verdad? Yo le colaboré, me pidió colaboración y yo le colaboré y por lo menos de los 4 le aprobaron uno y ya hoy día es ley. Fue una enmienda, ¿verdad?, a la ley del Departamento de Educación específicamente. Entonces, luego tenemos el curso 4011, que esa es la primera prepráctica. La reflexión que les leí ahorita es de ese primer curso. Entonces ahí es que comienzan, ahí es obligatorio. En los cursos 4011, 4012, 4025, 4027, 4065, eso es parte del currículo, ¿verdad? Ya eso está integrado, eso está, nosotros tenemos un manual de práctica, por ejemplo, ahí dice que son 400 horas, porque también el Council nos los exige, ¿verdad? Están las 400 horas, pero en cada uno de estos cursos nosotros estábamos revisando en los documentos históricos del Departamento de Trabajo Social, porque nadie sabía decirme, ¿verdad?, cuándo fue que empezaron a tener las preprácticas, las experiencias de prepráctica como un componente de los cursos, de estos 4 cursos, son 4. Y determinamos que fue como para la década de los 90, estamos revisando todos los documentos, que comenzó específicamente las preprácticas en trabajo social. Actualmente somos la única universidad, el único programa en Puerto Rico que tiene preprácticas en trabajo social, porque yo sé que en educación se hacen preprácticas, ¿verdad?, como parte de los cursos. Pero en trabajo social, en otras universidades, nadie tiene este componente, solamente lo tenemos nosotros. Yo participo en asociaciones internacionales y al momento ni yo ni ninguna de mis compañeras hemos identificado como que este mismo currículo, ¿verdad?, que tengan experiencias de prepráctica como parte de los cursos de método. Nosotros lo llamamos cursos de método, ¿verdad? Y en trabajo social pues, tenemos el método de la persona en el contexto familiar, que son estos 2 que están aquí. En la primera parte ellos van a un proceso de observación, ¿verdad?, a observar cómo se dan los procesos en trabajo social y los van documentando, reflexionan sobre esos procesos con la trabajadora social con las que se encuentran allá bajo supervisión y conmigo, ¿verdad?, en la sala de clase y también por escrito. También entonces en la 4012, que es la segunda prepráctica, ya ellos comienzan a accionar, a hacer entrevistas bajo la supervisión de la trabajadora social. Y también hay unos procesos de reflexión. Nosotros tenemos lo que se llama las bitácoras, ¿verdad?, donde ellos reflexionan, pero también hay, además de las bitácoras, hay unas reflexiones iniciales y finales, entre otras áreas. Las discusiones en la sala de clase. Luego entonces está el trabajo social con grupos pequeños, que entonces ahí pues también ellos tienen unas experiencias reales, ahí ellos diseñan desde cero, ¿verdad?, un pequeño proyecto que mínimo debe tener 5 encuentros. Entonces es un proceso, ¿verdad?, donde un proceso científico, que ellos van a la comunidad, hacen a la organización particularmente, ¿verdad?, le hacen una entrevista a los profesionales que trabajan allí, identifican pues áreas de necesidades, intereses o problemas. Luego entonces me presentan a mí, ¿verdad?, una pequeña propuesta en el salón. Todos participamos en una discusión, ¿verdad?, reflexiva, pues mira esto o no me queda claro, o por qué este es el problema y no es este. Así que esas discusiones se dan en el salón de clase y ahorita Sofía les va a compartir su experiencia. Y tenemos también entonces el curso de comunidad, que en el curso de comunidad pues también entonces las estudiantes van en pequeños grupos. Nuestros cursos de prepráctica tienen
se supone que tengan 15 estudiantes cada curso, precisamente porque le llamamos cursos laboratorio, pues porque tenemos que utilizar diferentes estrategias, pero ya también ellos están en la documentación de expediente, que lo tengo por aquí, ¿verdad? La escritura de expediente, utilizando el modelo generalista, la técnica de observación se desarrolla, las técnicas de entrevista, las destrezas que utilizamos, las dinámicas de grupo, hablamos de diferentes modelos, le puse por aquí la bitácora, la autoevaluación, modelos comunitarios, y al final de cada uno de estos cursos los estudiantes entregan un portafolio. Así que estos cursos particularmente nosotros podemos medir, ¿verdad? Yo puedo medir un antes y después de cómo este estudiante empieza aquí en la 4011, porque los he tenido, y después yo los veo en la práctica final, y tú sabes, tú puedes ver ese salto cualitativo y cuantitativo de cómo ese estudiante se fortalece en la escritura, en la intervención, en todo. Pero es porque está expuesto a 4 preprácticas diferentes. En la práctica final, ellos entonces integran todas las metodologías, la persona en el contexto familiar, ¿verdad? Los grupos y comunidad. Así que en esa práctica de 400 horas, ese semestre, en un semestre, ¿verdad? Ellos lo dedican 400 horas, 4 meses, ¿verdad? Ellos están de lunes a viernes en diferentes centros. Ahí es que podemos ver, ¿verdad? Cómo sale ese estudiante después de haber recorrido esta ruta metodológica, como yo le llamo. También entonces hay un curso lectivo que, aunque esto no es obligatorio, esto es algo que hemos añadido, hay la opción también, igual que en el 3005, de los estudiantes que quieran, se les sustituye una de las unidades específicamente del curso por un pequeño internado en el área de administración, porque el curso electivo 4047 es un curso de administración de agencias de bienestar social. Así que he tenido estudiantes que sí, profesora, yo quiero estar en una cooperativa, porque este curso forma parte de la concentración menor en trabajo social y cooperativismo. Entonces tratamos de que sean en espacios, ¿verdad?, de cooperativas. Por ejemplo, puedo mencionar Cosiani, que está en Río Piedra, pues he tenido varios estudiantes que han estado allí en la organización 5 Sentidos también, así que hemos tenido diversas experiencias. Por aquí les coloqué los recursos tecnológicos que mayormente yo utilizo, y que los estudiantes también, por ejemplo, a los estudiantes les gusta usar mucho Canva. Yo lo uso, no tanto, pero no lo manejo tan bien como los estudiantes. Pues Google Drive, OneDrive, Canva, siempre todos los trabajos nuestros tienen guías y rúbricas, ¿verdad? Eso es bien importante. Tienen guías y rúbricas para todo, para el portafolio. Yo les doy plantillas, también tienen plantillas para todos los documentos. Y también uso Moodle, ¿verdad? Semestre en Moodle yo le coloco todos los documentos a ellos para que los puedan recoger ahí, ¿verdad? Y bajarlos, porque también ya entonces, pues hay unas plantillas diseñadas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario, porque como que he hablado mucho. Sí, hay unos comentarios, doctora. Dice Irma McCartney, debería ser un curso requerido en todos los programas académicos. Es un aprendizaje para la vida. Dice Aixa Aguirre, eso es muy importante porque tarde o temprano tendrán que utilizar alguna plataforma con sus clientes. Estas son habilidades tecnológicas que se deben fomentar. Son parte de las competencias del siglo XXI. Dice Alanis que ella está actualmente utilizando el Padlet, y dice Hernán que es importante y totalmente de acuerdo. Él está en cubrir las destrezas de planificación. Muy bien, pues muchas gracias por los comentarios. Sí, la innovación de nosotros también como profesores, como docentes y profesoras, yo creo que es importante, ¿verdad? Mantener, ahora mismo, este semestre, pues integré una plataforma, ya que hacen el comentario, que no había integrado anteriormente, porque ahora pues hay muchas plataformas para el manejo de los expedientes en trabajo social, que en Puerto Rico, pues, por ejemplo, el Departamento de la Familia lo tiene combinado, lo tiene en papel y en electrónico, pero sabemos que nos estamos moviendo hace mucho tiempo hacia lo electrónico. Pues en estos días estuve trabajando con las estudiantes para que bajaran y vieran, ¿verdad? Esa plataforma electrónica, que aunque en nuestro curso lo estamos haciendo en Word, porque tendríamos que pagar por la plataforma, pero sí es importante que sepan que ya todo está sistematizado, que te facilita la vida, ¿verdad? Que cuando vayan entonces a trabajar profesionalmente puedan buscar alguna de estas plataformas, porque a veces yo le digo a ellas, mira, ustedes o a ellos, que tenemos varones también,
de momento vas a llegar a un lugar que tienes que montar un programa de trabajo social que no existe. Así que es bien importante que conozcan todos estos procesos y cómo montarlo. Pues desde hace 1 año y medio nosotros tenemos un acuerdo colaborativo con el Departamento de la Familia que se llama el Programa, el Programa Profesional de Trabajo Social, título 4E. Así que el Programa de Capacitación en Trabajo Social, título 4E, es un componente que se añade, ¿verdad? Que la doctora Gisela Negrón fue la persona que desarrolló esta propuesta y que tuvo éxito y que hay un acuerdo por 5 años y no recuerdo ahora la cantidad de millones de dólares, ¿verdad? Pero son bastantes. Entonces, esto de cuando la doctora Negrón diseñó pues, este proyecto, pues ya nosotros tenemos un currículo, así que teníamos que integrarlo como parte de nuestro currículo. Y aquí, entonces, para los estudiantes poder cualificar para este programa y los beneficios que esto trae, que los beneficios que tiene y los requisitos son, ¿verdad? Que el estudiante tenga 3 puntos o más de promedio, se le hacen huellas dactilares para los antecedentes penales, debe ser ciudadano, pues, americano, ¿verdad? Porque esos son fondos federales. Y le deben faltar 2 años, 1 año y medio o 2 años para terminar su bachillerato. Cuando a los estudiantes les falta ese periodo de tiempo es porque ya están en las preprácticas. Usualmente están en su primera prepráctica y van para la segunda, porque la secuencia curricular, ¿verdad? Corre de esa manera a través de las preprácticas. Así que esos son los requisitos. Ellos entonces, el acuerdo colaborativo dice que esas experiencias de prepráctica, ellos las van a hacer todas en el Departamento de la Familia o en programas que reciben fondos de esta agencia. Porque al finalizar, cuando ellos se gradúen dentro de esos 2 años, ellos entonces van a ser reclutados por el Departamento de la Familia con un mínimo de 2 años, porque además de la experiencia que ellos tienen, también ellos le dan una beca mensual. En el caso de los estudiantes de bachillerato, le dan $1,000 mensuales. A los que son de maestría, 1,200, porque también está en el programa de maestría. Y adicional a eso, le pagan la matrícula completa. Así que si los estudiantes reciben beca federal, les reembolsan su beca federal. Así que este ha sido un programa, ¿verdad? Cuando yo soy asesora académica y hablo con las estudiantes, y las estudiantes pues están encantadas, ¿verdad? Ya tenemos 3 cohortes de este programa. Así que cuando yo hablo con ellas, me dice, profesora, pues con este dinero, pues fíjese, pues porque sabemos que cuando usted hace revisión de literatura sobre la retención estudiantil, universitaria específicamente, una de las áreas de mayor importancia son las ayudas económicas. Nuestros estudiantes, sabemos que muchos de ellos, ¿verdad? Pues vienen de bajos ingresos. Así que esta beca, que es un programa, ¿verdad? Pues se llama programa porque además tiene una beca, pero no es solamente la beca, sino también es la parte de desarrollo profesional, ¿verdad? Con el Departamento de la Familia. Así que ellos van a hacer todas sus preprácticas en el Departamento de la Familia. El primer estudiante se va a graduar ahora, termina ahora de este programa. Que es un varón. Así que ellos hacen todas las preprácticas en el Departamento de la Familia. La práctica final la hacen también en el Departamento de la Familia. El Departamento de la Familia, en ese acuerdo colaborativo, todos los viernes le da unos talleres a los estudiantes y en verano también hay un calendario, ¿verdad?, de talleres que se coordinan para que ellos conozcan todos los programas del Departamento de la Familia, conozcan, ¿verdad?, todos los procesos que son importantes porque eventualmente ellos van a trabajar con los estudiantes. Y también esta propuesta pues tiene un componente de investigación que la doctora Negrón, ¿verdad?, pues es la investigadora principal y que ella está desarrollando. Así que aquí podemos ver, ¿verdad?, un buen ejemplo de aprendizaje en servicio. Ustedes me dicen si están de acuerdo. Entonces, se hacen coordinaciones interagenciales, ¿verdad? Eso está haciéndose constantemente. Por ejemplo, pues yo tengo estudiantes que están participando de este programa, pero que están conmigo en la segunda prepráctica. Pues yo he tenido este semestre, ¿verdad?, que están coordinando con las diferentes regiones, o las mismas estudiantes se autogestionan, ¿verdad? Les damos una cartita, ellas van, pertenezco al programa título 4E. Ahora mismo tengo estudiantes en Cagua, en la oficina local de Cagua, tengo en Trujillo Alto, y tengo en la unidad de adopción en Bayamón y en la oficina local en Cataño. Y tengo otra creo que es en La Barbosa, me falta una, no, son 5 tengo. 5. Así que
cuando ellas vayan a trabajar al departamento de la familia, ellas van a ir bien preparadas, súper preparadas, ¿verdad? Así que esta propuesta, pues ha sido, ¿verdad? Ha sido de mucho beneficio para el estudiantado nuestro. Entonces, así que sabemos que todos, ¿verdad? Todos los programas tienen beneficios, tienen retos. Los beneficios, pues ya los mencioné. Los retos que hemos enfrentado, pues a veces la coordinación es a veces, ¿verdad? Como nosotras estamos dando clases todo el tiempo, yo doy, qué sé yo, los martes doy 3 clases, pues entonces a veces esa parte, ¿verdad? Del tiempo que tenemos para estar llamando, para asegurarnos de que las estudiantes puedan empezar a tiempo esas experiencias de prepráctica, yo creo que es uno de los mayores retos, pero ya estamos trabajando, ¿verdad? Para ver cómo eso, ya el Departamento de la Familia, por ejemplo, acordaron que van a tener un enlace en cada una de las regiones que se va a encargar específicamente para coordinar todas las preprácticas para nuestros estudiantes, que somos los únicos, ¿verdad? En Puerto Rico que tenemos prepráctica. La práctica final es más fácil, tenemos una coordinadora de prácticas que ella entonces se encarga, ¿verdad? En el mismo departamento de coordinar todas esas prácticas directamente, en este caso con el Departamento de la Familia, y los que no están en este programa, pues van a otras agencias o a otros lugares, ¿verdad? Pero sabemos que los beneficios para los estudiantes y para nosotros también son muy buenos. Ya, ¿verdad? Veremos más adelante con la investigación que se haga y los resultados de esos cortes, ¿verdad? Cómo se ven esas fortalezas y esas áreas de reto. Ya casi estoy terminando mi parte, le quería presentar aquí rapidito un videíto de algunas de las experiencias de trabajo social con grupos en las comunidades, que es parte de lo que los estudiantes hacen. Al finalizar el curso, los estudiantes tienen que presentar, ¿verdad? Al principio presentan su propuesta, todo el proceso lo están documentando, lo discutimos, yo les doy retroalimentación todo el tiempo, por escrito, ¿verdad? Así que también para mí es mucho trabajo administrativo. Y al final, entonces, ellas presentan, yo siempre le llamo como un informe de logro, ¿verdad? Porque yo le digo, a veces las cosas no se dan como nosotros quisiéramos, pero siempre tenemos logros y siempre hay áreas de oportunidad, ¿verdad? Y como muchas de las agencias o las organizaciones se repiten todos los semestres, pues tomamos nota, ¿verdad? De eso para entonces poderlo compartir con las estudiantes que van a ir el próximo semestre. La presentación lo que tiene es música. Esto es en el salón, ¿verdad? Tratamos de que todo sea bien interactivo, para que ellos también como que pierdan el miedo de trabajar con grupos. Yo hago mentoría de padres, invito a otros estudiantes que ya han pasado por el curso y que compartan con los estudiantes nuevos. Estos son algunos de los proyectos, ellos le tienen que poner nombre al proyecto, establecer, ¿verdad?, cuál es la situación o problema preliminar y después seguir problematizando, ¿verdad? Estas jóvenes estuvieron con un grupo de mujeres sin hogar, particularmente trabajando. Aquí estuvieron con adultos mayores, porque los estudiantes pueden seleccionar por la población que ellos quieren trabajar. Aquí entonces yo le pido que me presenten las fechas, ¿verdad? De los 5 encuentros, cómo fue la asistencia. Todo eso lo documentan también, ¿verdad? Como parte del expediente de grupo. Este fue en una escuela, en la Ramos Antonini, que la ven por ahí. Aquí trabajaron el área socioemocional, que fue lo que pidió la trabajadora social. A través del uso del arte. Estas jóvenes estuvieron trabajando en un programa de niños con autismo. Así que eran niños pequeños con autismo, fue bastante retante, pero fue una experiencia bien bonita para ella y para mí también. Y ellas estuvieron en una escuela superior. Ya están por graduarse, ellas se gradúan ahora, ya pasaron a la práctica. Entonces le damos una estructura, ¿verdad?, de lo que debe contener esa presentación. También entonces yo con mis actividades integro a los estudiantes que han cogido el curso mío de práctica, yo los integro en mis talleres para que tengan como una experiencia adicional, no a todos porque no puedo, pero a algunos de ellos.
los estudiantes, como que fueron mis estudiantes. Estos son talleres que ofrecemos a la comunidad. Esto fue con la unidad de adopción, que también pues, colaboramos, ¿verdad? Y siempre pues integro a los estudiantes. Esta reflexión fue al finalizar uno de los cursos de práctica y a mí siempre me gusta leer. Yo siempre, el insumo de los estudiantes, yo creo que para mí es vital. Mira, más que la evaluación que me hacen cuando van al salón, ¿verdad? Porque yo también utilizo un instrumento, yo pertenezco a la Asociación Internacional de Trabajo Social con Grupo, con sede en Nueva York, y entonces ellos tienen unos estándares de grupo. Al final del curso siempre les pido que los lean y que reflexionen sobre en qué medida, ¿verdad? Ellos sienten que llevan esa competencia o no y qué áreas pues, necesitan fortalecer para un proceso de introspección también. Pero miren esto, fue mucho más que un proyecto de un curso universitario, fue una experiencia de vida, como mencionaron ahorita, que marcó un antes y después en mi desarrollo profesional y personal. Recuerdo que llegué al centro con miedos e inseguridades sobre mi capacidad de afrontamiento y adaptación de trabajar con una población que desconocía, pero que añoraba impactar. No obstante, logré superar este reto y ejercer un trabajo social con grupo con mayor seguridad y herramientas para hacer una intervención efectiva. Me llevo nuevas experiencias, amistades y memorias muy bonitas que me acompañarán el resto de mi vida. Definitivamente me siento mucho más preparada y capaz de exponerme a retos similares y trabajar con grupos de adultos. Me abrazo y me admiro. Mi proyecto de grupo me ha impactado significativamente de manera muy positiva. Este proyecto ha sido de los aprendizajes que más he disfrutado en todo mi bachillerato. Y yo a veces pienso, porque los estudiantes ahí también tienen la libertad de crear. Yo les digo, usted póngale un nombre, yo no le voy a poner nombre, ¿verdad? Usted me lo presenta y lo hablamos y lo discutimos. Y yo creo que también esa parte de esa libertad académica, ¿verdad? Que ellos tienen, pues a veces pienso que es parte de eso. Hemos podido también compartir de manera internacional a través de esta misma organización que les mencioné. Ellos hacen un simposio una vez al año donde participan de todos los países del mundo, de Sudáfrica, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, y presentan, ¿verdad?, lo que están haciendo en trabajo social con grupo en todos esos países. Pues yo ya he tenido la oportunidad de en 2 ocasiones diferentes incluir estudiantes. Lo hicimos cuando estaba la pandemia porque se estaba haciendo de manera virtual. No lo he podido hacer de manera presencial porque pues, se mudan mucho de país y ustedes saben que pagar entonces pues, hay que buscar chavos para los pasajes, para las estadías, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero hemos tenido ya, hemos presentado varios proyectos, porque cuando yo someto la propuesta, pues trato de incluir 2 a 3 proyectos, dependiendo, para que entonces se puedan exponer también internacionalmente. Y hasta ahora, ¿verdad? Pues ha sido una experiencia muy, muy buena también para mí como profesora, porque he recibido buena retroalimentación, ¿verdad? De los compañeros de otros países. Así que se las puedo compartir después. Entonces ahora, allá un poco ir cerrando y dejar a Sofía, me gustaría que ustedes reflexionaran y me dijeran en el chat o a viva voz qué tipos de aprendizaje, qué tipos de proyectos de aprendizaje en servicio, ¿verdad? Ustedes están ofreciendo o cómo les gustaría integrarlo. Aquí hay unos comentarios en el chat, doctora, que dice Alida Marrero que es una excelente estrategia. En salud pública y gerontología lo utilizamos a nivel graduado en las experiencias de práctica interdisciplinaria en la comunidad. Y dice Irma McCartney, la libertad de crear, como usted dice, es una manifestación de liderazgo. Es una oportunidad de descubrir y demostrar las capacidades de sus estudiantes. Excelente. Muy bien. Así mismo es. Ellos sienten que tienen, porque muchas veces los estudiantes ni siquiera están seguros de sus capacidades. Y con estos proyectos, pues ellos se dan cuenta hace poco un estudiante me dijo, Nancy, y yo digo, no me des las gracias, porque me gusta. Yo digo, eso lo hiciste tú, eso no lo hice yo, ¿verdad? Me dijo, Nancy, yo me di cuenta de cosas que yo no sabía ni que era capaz. Y yo, sí, pues de eso se trata, ¿verdad? Para eso están en la universidad también, ¿verdad? Para desarrollar ese liderato, esas destrezas de liderazgo. Así que los que están aquí y que no tienen aprendizaje todavía en servicio en sus cursos, por ejemplo, ¿qué piensan? ¿Cómo piensan que lo pueden integrar? También hay otro comentario de Clara Vélez que dice, estoy incluyendo uno por primera vez este semestre.
Me interesan mucho las preguntas guías para la reflexión del proceso. Me puedes escribir, Rita, no sé si le puedes poner en el chat, o Sofía, si le pueden poner mi email, para que entonces me escriban. Yo como quiera voy a compartir, ¿verdad?, el material, pero si me quieren escribir individualmente, pues de igual modo estoy en la mejor disposición para colaborarle, ¿verdad? Creo que Irma levantó la mano. Sí, hay una mano levantada de Irma. Puede abrir el micrófono para hablar. Sí, buenos días, muchas gracias. Excelente actividad. Qué bueno, gracias. Sí, doctora, le quiero preguntar, entre 10 minutos darle a la actividad. No sé si al principio se habló sobre algún tipo de literatura que podamos hacer referencia para quizá implantar, ¿verdad?, el curso en algún momento. Sí, van a tener las referencias. Hay una revista de aprendizaje en servicio que está muy buena, que tienen diferentes tomos. Así que van a poder tener, ¿verdad? Particularmente les recomiendo esa. Les voy a compartir también unos enlaces de la Universidad de Tulane y de otras universidades que también entonces explican muy bien lo del aprendizaje en servicio y les da ejemplos de cómo pueden hacer las reflexiones críticas, particularmente, o sistematizar el proceso, ¿verdad? Claro, siempre hay que adaptarlo a la realidad de cada universidad y de cada curso, ¿verdad? De cada realidad. Pero sí, yo les voy a compartir esa información. Muchas gracias. Entonces, gracias a usted. Entonces, ahora me gustaría que ustedes, mientras Sofía va aquí, para que puedan ir completando y le podamos mostrar al final como un boleto de salida que se llevan de la presentación de la mía y de la de Sofía. Así que les voy a compartir el enlace. Ustedes ahí van a escribir. Yo uso mucho el Menti para trabajar con los estudiantes. A los estudiantes les gusta mucho. Al final se forma como una nube. Es anónimo, ¿verdad? No aparece el nombre de la persona, pero sí aparecen las entradas que usted hizo. Así que en 3 palabras o 3 frases que usted se lleva de esta actividad del día de hoy, ¿verdad? Esa es como la propuesta. Y si alguien quiere compartir, además de la compañera que habló ahora, cómo estaría integrando el aprendizaje en servicio en sus cursos, pues me encantaría escucharlo. ¿Alguien escribió Doctora, aquí algo? sí, aquí hay otro comentario de Hernán que dice, en mi caso yo lo utilizo en el curso de seminario avanzado en comunicación. Al igual, me interesan las preguntas guías para la reflexión. Ya yo les puse en el chat su correo electrónico, doctora, para que el que le interese escribirle directamente lo pueda hacer. Ok, pues sí, me pueden escribir. A veces si me tardo un poquito en contestarle, pero no me tardo tanto, más de una semana, no me tardo como 2 días. Ahí les puse lo del Mentimeter. Ya Sofía entonces va a estar con ustedes. Sofía, como les dije, es una estudiante graduada y está haciendo la maestría en trabajo social en la Escuela Graduada Beatriz Lasalle. Fue estudiante del Departamento de Trabajo Social de bachillerato. Y Sofía es la mejor, ¿verdad? Porque siempre me gusta que a mí me encanta integrar a los estudiantes, ¿verdad?, en estos procesos, porque son nuestro mejor referente, ¿verdad? Así que Sofía va a compartir su experiencia durante el bachillerato de trabajo social. Yo voy a estar por aquí calladita. Hola, saludos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Como les mencionó la doctora Viana, soy Sofía Calderón Pizarro. Soy estudiante de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de nuestro recinto y es un placer para mí estar aquí con ustedes presentándoles las maravillosas experiencias de prepráctica y práctica supervisada que tuve en mi bachillerato. Así que sin más, comencemos entonces con la presentación. Bueno, como bien les mencionó la doctora Viana, dentro del bachillerato en trabajo social, los estudiantes tienen un requisito, ¿verdad?, para completar el bachillerato de realizar unas experiencias de 4 preprácticas. Entonces, durante estas 4 preprácticas, pues se nos asigna un trabajador social colaborador dependiendo del centro de prepráctica en el que estemos, al igual que el profesor o profesora que esté facilitando el curso, pues también sirve como colaborador de la práctica. Así que importante hacer esa salvedad de que no es que entramos a un centro de práctica y estamos ahí a la libre, sino que tenemos
tanto un profesional del trabajo social propio del centro como el profesor o profesora que es colaborador también, que es facilitador del curso. Así que dentro de mi primera experiencia de prepráctica, que es el curso de TESOC 4011, que luego les explico más abajo, la realicé en la Clínica de Niños y Adolescentes que está bajo la agencia de AMSCA en el Hospital Pediátrico del Centro Médico de Río Piedras. Allí pues este curso, como les mencioné, es el TESOC 4011 titulado Enfoque genérico e intervención con personas en el contexto familiar, la primera parte. Dentro de este centro, pues dentro de los servicios que ofrece, pues ofrece servicios de tratamiento ambulatorio en salud mental y sustancias a menores hasta 17 años. Se realizan intervenciones familiares, manejo de casos, evaluación, medición psicológica, intervenciones sociales, servicio de educación y consejería a padres y finalmente tratamientos en el área, ¿verdad?, de adicción a drogas. Entonces, en cuanto a mi experiencia estudiantil, pues como bien también le mencionó la doctora Viana, parte de los requisitos de estos cursos de prepráctica es que el estudiante subgraduado de trabajo social cumpla con al menos un mínimo de 15 horas en estos espacios de prepráctica, ¿verdad? En unas 15 horas de contacto, pero en este primer curso de experiencia de prepráctica, estas 15 horas solamente se cumplen con observación al profesional de trabajo social que se encuentre en intervenciones de esas entrevistas iniciales o entrevistas de seguimiento, dependiendo, ¿verdad?, el contexto, dependiendo del caso y también el centro de práctica. En mi caso, pues yo estuve particularmente observando mayormente lo que eran intervenciones de entrevistas iniciales con padres, madres y encargados de los niños adolescentes a recibir los servicios, dado que este centro es un centro que ofrece servicios a la niñez y juventud, que son pues la población de menor edad, pues requería que entonces el profesional de trabajo social entrevistara primeramente a los padres, madres o encargados para que entonces este niño, niña o joven pudiese recibir los servicios en el centro. Así que esas fueron mayormente las entrevistas que en esta primera experiencia de prepráctica tuve la oportunidad de observar. Además de eso, al finalizar cada entrevista, agraciadamente me tocó una profesional de trabajo social súper comprometida con la profesión, súper comprometida con el estudiantado de trabajo social, y cada vez que culminábamos una entrevista inicial o entrevista de seguimiento, dependiendo el día también, ella siempre entraba en una conversación conmigo para discutir el caso, para discutir la entrevista. Ella quería saber qué yo pensaba, ella quería que yo aportara en cuanto a este nuevo conocimiento también que yo podía aportar al proceso, porque, ¿verdad?, ella era una profesional de mayor tiempo, ¿verdad?, en el campo laboral, por lo tanto ella pues apreciaba mucho ese conocimiento nuevo también que yo podía traer para la discusión de estos casos, así que de verdad que fue una experiencia súper buena para mí, que no simplemente fue cumplir con esas 15 horas de simplemente observar para ver cómo esta profesional empleaba esas técnicas de entrevista, sino que también tuve la oportunidad de yo aportar también conocimiento en cuanto al proceso. También me dio la oportunidad de redactar notas de progreso, que acá en nuestro campo de trabajo social las notas de progreso pues significan tomar anotaciones de las entrevistas que se hagan, tomar anotaciones de cada entrevista inicial, entrevistas de seguimiento con los participantes que nosotros como profesionales pues intervengamos. Y como mencioné, pues esas discusiones de caso que tuve con la profesional del trabajo social. Así que en este primer curso, ¿verdad?, en esta primera experiencia de prepráctica, algo bien común en los estudiantes de bachillerato en estas experiencias de prepráctica es que como son 15 horas, usualmente la mayoría de las veces todos nosotros siempre nos sobrepasamos de esas 15 horas, a veces hacemos 20 horas, 21, dependiendo, porque de verdad la experiencia es tan y tan buena que pues como esas 15 horas se pueden hacer en una semana, 2 semanas, ¿verdad? Dependiendo también la disponibilidad del centro y del estudiante, pues si hay mayor disponibilidad para que el estudiante continúe asistiendo al centro, pues se pueden cumplir, ¿verdad?, más horas. Así que, entonces, en cuanto a esta segunda experiencia de prepráctica,
la realicé en el Hogar de Niños Forjadores de Esperanza en Bayamón, Puerto Rico, y este segundo curso de prepráctica es el TESOC 4012, Enfoque Genérico e Intervención con Personas en el Contexto Familiar 2. Este centro de prepráctica ofrece servicios educativos, ofrece talleres a padres encargados, participantes en espacios comunitarios, en escuelas, colegios, instituciones, agencias u otros. Ofrece también servicios de recreación física, orientación, capellanía, terapias familiares individuales y finalmente, ¿verdad? Pues intervención en trabajo social. Todos estos servicios van dirigidos hacia niños y adolescentes que enfrentan violencia intrafamiliar, pobreza y o rezago académico. Algo importante que también mencionó la doctora Viana es que antes de nosotros comenzar estas experiencias de prepráctica, siempre debemos hacer este ejercicio de reflexión de cuáles son nuestros temas de interés, nuestras poblaciones de interés, para entonces buscar qué centros en Puerto Rico, ¿verdad? Que tengan la disponibilidad de recibir estudiantes de bachillerato, que eso luego más adelante les hablo, pues estén disponibles para recibir estos estudiantes, y uno pues como estudiante pues va buscando estos centros que estén disponibles según su interés de tema, según su interés de población. Entonces, en cuanto a esta experiencia estudiantil, ¿verdad? De prepráctica, de igual forma cumplí con un mínimo de 15 horas. Ahora, en este segundo curso, que es la segunda parte del primero que les mencioné, aquí sí ya trasciende de observar, sino que se nos requería que realizáramos un mínimo de 15 horas, pero que tuviésemos la oportunidad y la experiencia de realizar intervención en trabajo social desde entrevistas, ¿verdad? Como estudiantes de bachillerato, pues entonces se nos requería que pusiéramos en práctica las técnicas de entrevista que se nos enseña en este curso, esas técnicas y destrezas de entrevista, pues que las lleváramos a cabo en estos espacios de preprácticas, mayormente en lo que son, como les mencioné, las entrevistas iniciales, ¿verdad? Porque pues como estábamos en esta etapa de bachillerato y simplemente pues íbamos a estar por un periodo mínimo de 15 horas, pues simplemente pues teníamos la oportunidad de hacer estas entrevistas iniciales que son para recopilar los datos personales del participante que esté interesado en recibir los servicios, para que entonces el centro pueda identificar y auscultar si el participante o la familia, ¿verdad? Pues cumple con los requisitos necesarios para recibir esos servicios en el centro. Así que en este hogar, el Hogar de Niños Forjadores de Esperanza, tuve la oportunidad de entrevistar a varios niños y preadolescentes, así como también facilitar un taller de prevención de abuso sexual. Esto no es algo que lo requiere el curso particularmente, sino que pues yo, como al estar siendo estudiante de prepráctica allí, pues también estaba a la disponibilidad también de lo que allí el centro necesitase. Y la profesional de trabajo social de allí del hogar me preguntó si yo había tenido experiencia facilitando talleres. Le había mencionado que sí, he tenido experiencia también en otros espacios. Claro está, consulté primero con mi profesora, ella me dijo que sí, que no había ningún problema, así que tuve la oportunidad de facilitar un taller de prevención de abuso sexual a los participantes de este hogar. Así como también, pues, de igual forma, así como en la primera experiencia, pues tuve la oportunidad también de desarrollar destrezas de redacción de documentos administrativos en trabajo social, porque ya entonces aquí, como es un curso que requiere que yo realice estas técnicas de entrevista a participantes, también tuve que hacer entrevistas inicial a la trabajadora social para conocer el centro, para conocer cuáles son los roles de la trabajadora social en este hogar. Así que como me requería que yo entonces tuviese ese contacto, ¿verdad?, directo con un participante, pues entonces tendría que redactar también de esos documentos administrativos de trabajo social, entiéndase notas de progreso, ponderaciones, aportar también en los planes de intervención, que claramente no lo iba a diseñar yo porque solamente iba a estar por un periodo de 15 horas, pero podría colaborar con la profesional del trabajo social, que sí entonces le iba a dar seguimiento a los casos. También tuve experiencias comunitarias en este hogar porque ellos cada cierto tiempo salían a las comunidades aledañas a este hogar
para promocionar acerca de sus servicios y entonces repartían flyers, opúsculos, ¿verdad? Que detallaban cuáles eran los servicios que proveía el hogar y entonces pues tuve la oportunidad también de tener esa experiencia en la calle. Así que esa fue mi experiencia en cuanto a esa segunda prepráctica. Ahora, esta tercera experiencia de prepráctica, que es la prepráctica de grupos, que la tuve con la doctora Nancy Viana, que ella fue mi profesora en este curso, la realicé en Lucha Inc., en el programa Nuevo Horizonte en San Juan, Puerto Rico. Este curso titulado TESOC 4025, práctica profesional 2, aplicación del modelo generalista al grupo como sistema. Como les mencioné, estuve en este centro de práctica, de prepráctica, llamado Lucha Inc. El Lucha Inc. es como la sombrilla que entonces tiene múltiples programas y en el programa que tuve la oportunidad de estar yo junto a otras dos compañeras, porque a diferencia de las dos primeras experiencias que le presenté, esta prepráctica tiene el requisito también de que uno no puede insertarse en el espacio de prepráctica solo, sino que tiene que estar acompañado por otros dos compañeros para que en grupo realicemos esta experiencia de prepráctica. Entonces, en cuanto a este centro, es un programa de vivienda transicional para mujeres sin hogar. Se les provee servicios médicos primarios, psicológicos, trabajo social, manejo de casos. Se les provee también consejería, grupos de apoyo, intervención en crisis. Se les provee también transportación si necesitan cumplir con alguna diligencia personal, de gobierno, etcétera, entre otros. Atiende la población de mujeres mayores de 18 años, víctimas de violencia de género y o con uso problemático de sustancias y condiciones de salud mental, ¿verdad? O sea, mayormente son mujeres que, bueno, pues son de la población sin hogar, sin embargo, también son personas que pues tienen uso problemático de sustancias, que lamentablemente han experimentado experiencias, ¿verdad? Valga la redundancia, de violencia de género, y también que padecen de condiciones de salud mental. Y entonces sobre nuestra experiencia estudiantil en este centro, pues igual forma cumplí con un mínimo de 15 horas de intervención grupal en trabajo social. Se llevaron a cabo talleres de diversos temas, ejercicios de arte terapia, dinámicas de juegos grupales, entre otros. Importante destacar que también algo que se diferenció de este curso de prepráctica es que nosotras hicimos una visita de exploración antes de comenzar a intervenir, ¿verdad? Con este grupo. Esto por la razón de que queríamos conocer qué necesitaba el grupo, ¿verdad? Queríamos ir allí, primero conocer a las mujeres participantes del grupo, para que ellas también nos conocieran a nosotras, conocer cuáles eran las necesidades que ellas estaban enfrentando o qué les gustaría recibir de parte de nosotras, porque en entrevista con la trabajadora social, ella nos mencionó que sí, que constantemente ellos reciben recursos de otras agencias de gobierno que les llevan talleres, actividades y eso. Entonces, pues nosotras queríamos, para no duplicar esfuerzos, ¿verdad? Pues quisimos hacer esta visita de exploración para entonces conocer qué ellas querían o necesitaban. Y allí en esa visita de exploración, ellas de los primeros que nos dijeron fue, mira, realmente nosotras no necesitamos a más nadie que nos hable de adicción, que nos hable de drogas, porque no hay nadie más que sepa mejor de esos temas que nosotras mismas. Y nosotras nos quedamos como que, fíjate, es cierto, no lo habíamos pensado de esa manera, porque a veces que nos insertamos en estos espacios pensando que uno como estudiante o como profesional pues es la persona la cual posee el conocimiento, pero se nos olvida que la persona participante, que es la que ha acuerpado y experimentado, ¿verdad?, todas estas situaciones, esta persona también es propia de estos conocimientos, así que, ¿verdad?, no podemos partir de que nosotros somos quienes los conocemos todo y el participante o el grupo al que vayamos a intervenir pues no sabe. Así que luego entonces de esa visita de exploración pues nos sentamos como grupo junto con la doctora Viana para consultar entonces los planes de intervención que queríamos hacer. Nos dividimos las visitas que íbamos a hacer por encuentros. A cada visita le pusimos un tema, un nombre, detallamos los objetivos particulares que tenía cada visita.
detallamos también las actividades que se iban a realizar y entonces los talleres que íbamos a estar facilitando. Entonces, cada estudiante pues se dividió un tema. A mí me tocó el tema de relaciones interpersonales, a otra compañera habló acerca del manejo de emociones, otra compañera habló acerca del manejo del tiempo, que esos fueron temas que ellas nos mencionaron que les gustaría aprender más o adquirir destrezas, así que nosotras las escuchamos y eso fue lo que se llevó a cabo. Y de igual forma también, como en todas las preprácticas, también la oportunidad de desarrollar destrezas de redacción de documentos administrativos en trabajo social, porque aquí también entonces, al ser un grupo, pues de igual forma se tenían que realizar los documentos de planes de intervención, teníamos que realizar ponderaciones también, bitácoras, notas de progreso, que pues particularmente aquí con la doctora Viana, pues como ella les mencionó, ella es bien estructurada y era bien enfática, ¿verdad?, en la importancia de estos documentos y que fuesen lo más claro posible para que nuestras intervenciones pues fuesen lo más efectivas posible. Entonces, en esta última experiencia de prepráctica, antes de entonces entrar a la práctica final, fue en el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, particularmente con el grupo de jóvenes de este proyecto que se llaman Grupo de Líderes Jóvenes en Acción o LIJAC, como mejor se les conoce. Entonces, este curso de prepráctica es el TESOC 4027, la organización de la comunidad y la política social. Entonces, nada, ya hablamos acerca de estas primeras dos experiencias de preprácticas, que es particularmente interviniendo con individuos y familias. La tercera experiencia de prepráctica, que es intervención con grupos, ¿verdad? Y ahora, entonces, entramos en lo que es el marco comunitario. Así que este centro de prepráctica, ¿verdad? Para los que no conocen, pues el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, particularmente el grupo de jóvenes de este proyecto, se trata de llevar, ¿verdad?, compone a la juventud de las 8 comunidades aledañas al caño a través de comités de trabajo, talleres e iniciativas. Ellos problematizan sobre los asuntos del país. La formación de un liderazgo crítico es uno de sus nortes como alternativa a las condiciones de opresión hacia el barrio. O sea, este proyecto, ¿verdad?, que es el proyecto Enlace, el trabajo que hacen con los jóvenes es dividirlos a ellos por comités de trabajo, se les dan talleres cada ciertos días a la semana, hacen cineforo, tienen sus conversatorios, actividades comunitarias, recreativas, etcétera, con el motivo de que los jóvenes desarrollen su propio pensamiento crítico y ellos entonces puedan comprender, ¿verdad?, las situaciones que están ocurriendo en el caño, en sus comunidades y cómo entonces desde esos mismos propios comités de trabajo, qué cositas ellos pueden hacer o que ellos pueden aportar, ¿verdad?, para tratar de colaborar en la solución de estas situaciones que están experimentando. Entonces, en cuanto a mi experiencia estudiantil, se ve bien poco, pero es que básicamente en eso fue que se resumió, porque en comunidad se hace de todo un poco, pero nuestra experiencia también, que, by the way, también esta experiencia de prepráctica de igual forma fue grupal, estuve yo con otras 2 compañeras. En cuanto a esta experiencia, pues nosotras dimos apoyo en la facilitación de talleres, como les mencioné, ellos cada cierto día de la semana, ellos tenían unos talleres que eran relacionados a algún tema que las comunidades estuviesen enfrentando. Por ejemplo, se facilitaban talleres de pobreza, de desplazamiento, de participación política, comunitaria, ciudadana. Se les daban talleres acerca de lo que es la violencia de género, de conceptos como feminismo, patriarcado, ¿verdad? Y todas estas cosas que involucraban y se relacionaban con lo que estaban atravesando sus comunidades, y dimos apoyo también en lo que eran las actividades comunitarias. Una de las actividades comunitarias que tuvimos la oportunidad de dar apoyo y que facilitamos la parte de reflexión fue un cineforo que se dio a nivel comunitario, que se unieron, si mal no recuerdo, entre 2 o 3 comunidades aledañas al caño, se reunieron en una calle de una de las comunidades para presentar una película que trataba el tema desde el desplazamiento. Entonces se puso la película, vinieron muchos líderes comunitarios, los residentes de la comunidad, todos se juntaron, se hizo comidita, tenían
popcorn, tenían refresco y otras cosas. Se vio la película. Era una población de todas las edades. Habían mujeres, habían niños, habían adultos mayores, habían adolescentes. Y entonces, al finalizar la película, pues nosotras facilitamos el espacio de reflexión de la película. Como que, ok, ya luego que vimos la película, ¿qué aprendimos acerca de la película? ¿Cómo esta película se relaciona a la realidad que están viviendo en sus comunidades? Y entonces, pues, tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de facilitar esa conversación. Y finalmente, pues, en mi experiencia de práctica supervisada, regresé a ese primer lugar que les había mencionado en la experiencia de prepráctica de individuos y familias. Regresé entonces a la clínica de niños y adolescentes en AMSCA. Ya entonces les digo por qué. Como les mencionó la doctora Viana, ya esto, ¿verdad? En el último año de bachillerato es que se hace esta práctica profesional supervisada. Antes de nosotros llegar al semestre de práctica o justo en el semestre, dependiendo, ¿verdad?, cómo corran las agendas y el calendario y todo esto, al estudiante pues se le envía un cuestionario para que el estudiante seleccione cuál es su área de interés y su población de interés. Entiéndase, si mi área de interés pues puede ser salud mental, puede ser el sinhogarismo, puede ser comunidad, salud mental, ¿verdad? Área escolar, todas estas cosas. Y entonces en cuanto a la población, pues pueden ser mujeres, pueden ser adultos mayores, niños, adolescentes, estudiantes universitarios, etc. Entonces, una vez nosotros contestamos esos cuestionarios, según los centros de práctica que la universidad pues tenga convenio, ¿verdad? Pues según mis intereses y mi población de interés, mi tema de interés y mi población de interés, pues entonces desde el departamento pues hacen como un pareo. Digo que pues a ella le gusta esto, pues vamos entonces a ponerla en un centro que tenga estos servicios, ¿verdad? Este tema de interés y esta población de interés. Ahora, claro, no siempre, ¿verdad? Es así porque lamentablemente pues no hay una grandísima cantidad de centros de práctica para complacer a todos, pero sí pues tuve la oportunidad de que se me pusiera en un centro que verdaderamente pues era un área mía de interés para ese tiempo, que era el área de salud mental con niños y adolescentes. Entonces por eso fue que regresé a este centro, porque entiendo que no había otro que tocara particularmente lo que era el tema de la salud mental en niños y adolescentes, así que regresé aquí. Y entonces, pero en cuanto a mi experiencia estudiantil en la práctica profesional supervisada, que ya, como vemos, ya no se le llama pre-práctica, sino ya esto es lo real, la práctica final, de igual forma supervisada tanto como por el profesor o profesora facilitadora del curso y por el profesional de trabajo social que estuviese insertado en el centro. Entonces aquí, como también le mencionó la doctora Viana, se requiere que el estudiante cumpla con un mínimo también de 400 horas de intervención profesional con individuos y familias o grupos y comunidades, dependiendo, ¿verdad?, donde estuviese insertado el estudiante. Entonces, aquí pues sí se nos asignaban casos reales, ¿verdad? A diferencia de las otras experiencias de prepráctica, que sí teníamos que pasar por entrevistas iniciales, pero siempre era, ¿verdad?, mano a mano con el profesional del trabajo social, porque no, dado al corto tiempo que se nos daba para estar en el centro, pues no se nos podían asignar un caso para que comenzáramos el caso, le diéramos seguimiento y cerráramos el caso. Aquí pues ya entonces tener esas 400 horas, ese todo semestre para cumplir esas 400 horas, pues se nos asignaban estos casos reales que teníamos que hacer todo el proceso, hacer una entrevista inicial, continuar entonces la intervención y continuar esas entrevistas de seguimiento y entonces si nos daba tiempo, pues cerrar el caso antes de que se culminara el semestre. Claro está, se hacía... como les explico, se le hacía la salvedad a los participantes de que, mira, yo soy estudiante de práctica, yo voy a estar aquí por X término de tiempo. Si diese el caso de que ya se está acercando mi tiempo de culminación en este centro, que yo no pueda continuar con el caso antes, o sea, perdón, que yo no pueda
cerrar el caso antes de que yo culmine esas horas de práctica o antes de que culmine el semestre, pues entonces se lo debo de ceder a mi profesional del trabajo social que estaba colaborando conmigo en este centro de práctica. Que, ¿verdad? Eso era un acuerdo que se llegaba, que de igual forma, aunque fuese la práctica final, no era que tampoco yo estaba sola y me asignaban casos y yo consultarles a nadie, sino que también dentro de mis planes de intervención, mis ponderaciones, mis notas de progreso y todos los trabajos que yo tenía que realizar para con los participantes, pues tenían que ser aprobados tanto por mi profesor facilitador del curso, así como también la profesional del trabajo social del centro en el cual estaba insertada. Entonces, y él también, pues el manejo de expedientes siempre estaba presente en este punto del bachillerato, porque entonces como estaba manejando casos reales, pues entonces tenía que obtener esas destrezas de manejo de expedientes, de archivo, de redacción de documentos, de producción de documentos y todo esto. También entonces tuve la oportunidad de participar en reuniones de discusiones de casos, que eso fue algo súper gratificante para mí, de gran aprendizaje, porque particularmente en este centro, si mal no recuerdo, eran cada lunes, el equipo se reunía porque este centro es un centro multidisciplinario, habían trabajadores sociales, habían psicólogos, psiquiatras, enfermeros, pediatras, y entonces nos reuníamos dependiendo entonces los casos que llegaran de entrevistas iniciales, pues el equipo se reunía para, ok, pues quizás este caso puede ir para psiquiatría o este caso puede ir para aquí y así. Entonces, como en esas reuniones, pues yo también pude aportar del conocimiento que ya yo tenía previo del bachillerato, de esas teorías y modelos que ya me habían enseñado, y también recibir retroalimentación de mis casos ya asignados, porque también, además de discutir esos casos de seguimiento de esas entrevistas iniciales, también debíamos de discutir cómo nos iban en esos casos que ya se nos habían asignado. Y si yo tenía alguna duda o no sabía cómo continuar el caso o qué estrategias tomar, pues yo podía entonces contar con esos otros profesionales y también otros profesionales también de trabajo social para que me colaboraran en el proceso. Así que de verdad fue una experiencia bien bonita, una experiencia que absorbí muchísimo como práctica final. Así que entonces ahora ya para terminar, en cuanto al fortalecimiento de competencias profesionales y académicas que me proporcionaron cada una de estas experiencias de preprácticas y práctica final, primeramente pues el adquirir las destrezas de entrevista, como ya les mencioné, adquirir destrezas de redacción de documentos de expedientes y de documentos administrativos, la puesta en práctica de teorías y modelos aprendidos, ¿verdad? Que de eso es lo que estamos hablando, el aprendizaje en servicio, porque no es lo mismo yo estar sentada en el salón de clase y recibir, ¿verdad? Toda esa información, todas estas teorías y modelos, pero verdaderamente cuando estamos entonces en el escenario real, que mira, o sea, te asignan casos reales que estás interviniendo con una persona, estás interviniendo con un grupo, pues uno se ve entonces ese sentido de responsabilidad y compromiso de, ok, ahora, o sea, todo lo que ya yo sé, pues ponerlo en práctica para el bienestar de esa persona o ese grupo. El fortalecimiento de pensamiento crítico, esto lo coloco porque pues sabemos que también lo que se enseña en el salón de clases no siempre, dado a nuestro contexto en Puerto Rico, no siempre es la realidad en el campo laboral, y eso es, ¿verdad? No es solamente en trabajo social, sino en otras disciplinas también. Así que el proporcional que el estudiante pues tenga la oportunidad de desarrollar pensamiento crítico de que, ok, esto es lo que me enseñaron en el salón de clases, pero así es como se ve verdaderamente en el campo laboral. Entonces, ¿cómo hacer esa comparación de que, ok, entonces yo puedo tomar de aquí, de lo que me enseñaron en la universidad, pero adaptarlo también al contexto real? Así que, pues eso me permite pensar críticamente acerca de lo que hay y lo que hace falta, ¿verdad? Entonces, también mayor preparación para estudios graduados. Como les mencioné, yo soy estudiante de maestría, así que ya dado a que yo tuve mi bachillerato en el Departamento de Trabajo Social, pues entro directamente al programa avanzado de la Escuela de Trabajo Social, dado particularmente a estas experiencias de prepráctica y práctica que tuve la oportunidad de estar. Así que ya entonces que por cierto, ya
este semestre ahora que entra en enero voy a comenzar mi experiencia de práctica en maestría, que ya, o sea, me siento lista, me siento con las capacidades, con las destrezas necesarias, porque pues, tuve estas experiencias de prepráctica y práctica en bachillerato. Claro, no doy por sentado de que me lo sé todo, porque no voy con esa actitud, pero sí me siento más tranquila de que ya tuve esa experiencia de calle, ¿verdad? Como dicen por ahí, que tuve esa experiencia real en el escenario laboral para yo poder intervenir y poner en práctica las destrezas que pude aprender en el bachillerato. Y mayor preparación para el campo laboral, por lo mismo. O sea, cuando un estudiante de bachillerato sale del departamento, pues nosotros tenemos la oportunidad de solicitar una licencia provisional por esto mismo, por cada una de estas experiencias de prepráctica y de la práctica profesional. Y entonces ya estaremos listos para el campo laboral porque podemos solicitar esa licencia provisional y entonces ejercer en nuestra profesión. Y ahora, para entonces cerrar aquí, ¿por qué integrar lo teórico con la experiencia práctica? Pues como les mencioné, esa mayor absorción de los aprendidos, porque no solamente estoy aprendiendo lo teórico, sino lo estoy poniendo en práctica, ¿verdad? El dicho este que dice que la práctica hace la perfección, pues particularmente, al yo entonces poner en práctica lo que yo sé, que ya se me ha enseñado y he aprendido, pues provoca en mí que yo pueda absorber más lo que conlleva ejercer esta profesión. Proporciona también seguridad en sus capacidades, como mencionó la doctora Diana, ese sentido de que, wow, yo no sabía que yo tenía estas destrezas y estas capacidades, pues eso entonces provoca en el estudiante que esté seguro en sí mismo y en sí misma de esas destrezas que ha adquirido en su área de estudio. Y finalmente, como les mencioné ahorita, ese desarrollo de pensamiento crítico, de que, ok, yo aprendí esto en el salón de clases, pero entonces ahora cómo eso se ve, cómo eso se proyecta en el escenario laboral. Se proyecta de igual forma para todas las poblaciones, para todas las comunidades, verdaderamente así es como se ve en el campo laboral, verdaderamente así es como se ve en las agencias, en las escuelas, en las distintas instituciones, así que se trata de ese cuestionamiento, de comprender y de innovar, ¿verdad? Porque entonces como estudiantes de trabajo social, pues también se nos da la oportunidad de aportar nuevo conocimiento, ¿verdad? Porque el conocimiento es algo que se va actualizando con el tiempo, ¿verdad? No es algo estático. Ningún modelo, ningún ejercicio profesional es algo estático, sino que debe ir transformándose y evolucionando con el tiempo. Así que pues nos permite también aportar en cuanto a eso. Así que nada, hasta aquí mi parte. Espero que hayan aprendido de mi experiencia, espero que les haya gustado. Ahí tienen mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, pregunta o algo más que quieran saber, pues estoy a su disposición.